Me considero una persona con inclinación hacia lo natural. No me etiquetaría como un entusiasta de la naturaleza en todo el sentido de la palabra, pero sí dedico una porción significativa de mi tiempo al aire libre. Principalmente me dedico a descargar música y a hacer senderismo en mi vecindario. Ese es mi estilo de vida natural. Me siento agradecido de tener un bosque extenso justo en mi patio trasero. Esto es una bendición, especialmente porque vivo en una zona suburbana, donde la mayoría de las personas solo tienen acceso a pequeños jardines meticulosamente cuidados. Mi jardín trasero no es extenso, pero una vez que atravieso la barrera de arbustos y árboles, me encuentro con rocas desenterradas que moldean cañones simulados. Tengo la posibilidad de pasear junto a riachuelos delgados y corrientes de agua. Algunas de las formaciones rocosas son tan imponentes que donde la roca se une con la tierra, se forman salientes en los que puedo sentarme para resguardarme del calor. Es realmente una bendición tener todo esto justo detrás de mi hogar. Nunca había tenido una razón para sentir nada más que tranquilidad y paz ahí afuera. Pero en los últimos meses, esa tranquilidad se ha transformado en una expectativa incómoda de que algo terrible ha ocurrido ahí. Hace aproximadamente 3 meses me aventuré en la profundidad del bosque como jamás lo había hecho antes. Mi viaje me llevó a zonas inexploradas del bosque, donde no existían senderos marcados. Mi guía durante este viaje fue un arroyo que fluía con fuerza, a pesar de estar a solo un par de piedras de convertirse en una presa natural. Sin embargo, este arroyo con su corriente constante se mantuvo firme y resistente. En medio de mi exploración y a pesar del ruido del agua, algo peculiar llamó mi atención. Descubrí los cimientos de lo que parecía ser una antigua estructura hecha completamente de piedra y claramente de origen humano. Esta estructura, aunque en ruinas, parecía contar una historia que estaba ansioso por descubrir. Intrigado por lo que había descubierto, decidí adentrarme en la investigación de tan enigmática estructura. Aquella formación, compuesta por una imponente roca de tonalidad grisácea, estaba adornada con manchas de musgo verde que se extendían en su superficie. Reflexionando en silencio, me aventuré a especular sobre su posible función en el pasado. ¿Acaso sería un antiguo pozo de fuego que servía como lugar de reunión para las tribus ancestrales? ¿O tal vez una especie de pozo misterioso y enigmático? Sin embargo, me di cuenta de que mis suposiciones no tenían sentido, ya que mi conocimiento sobre aquel lugar era muy limitado. La soledad reinaba en los alrededores, sin señales de vida humana a kilómetros de distancia, lo cual sugería que la estructura debía ser muy antigua. A punto de continuar mi camino siguiendo el curso del arroyo, un pensamiento repentino iluminó mi mente. ¿Y si aquella estructura en realidad era la parte superior de una chimenea? Al principio me encontraba en un estado de incredulidad total, ya que parecía impensable que aquella estructura pudiera ser una chimenea. Sin embargo, impulsado por la curiosidad y la necesidad de descubrir la verdad oculta, decidí comenzar a excavar en la base de la chimenea, esperando encontrar respuestas en cada capa de suciedad removida. A medida que continuaba excavando, la chimenea parecía revelarse ante mí en todo su esplendor, sin importar cuánta tierra y mugre separara de ella. Determinado me arrodillé y con una roca cercana como herramienta improvisada me dediqué a remover la tierra. El tiempo parecía detenerse mientras mis esfuerzos se intensificaban, pues estaba extrañamente obsesionado con desvelar el misterio que se ocultaba bajo aquel montículo de tierra. Fue entonces, en un giro inesperado de los acontecimientos, que mi perseverancia dio sus frutos, al golpear con fuerza las tejas del techo ubicadas a escasos centímetros bajo la superficie terrosa. No sabía si pensar que era genial o aterrador, pero sabía que iba a volver con más herramientas para remover más tierra.
Llegado el próximo fin de semana, sentí una atracción irresistible hacia aquella casa que había ocupado mis pensamientos de forma obsesiva. Con determinación en mis ojos, me dispuse a emprender un nuevo viaje hacia aquel lugar. Salí equipado con un pico recién comprado y una pala de mi garaje. Después de unas horas llenas de obstáculos y dificultades, finalmente alcancé mi destino. Utilizando el arroyo como punto de referencia y guía, logré recordar su ubicación exacta. A lo largo del resto del día, me dediqué a cavar incansablemente en el suelo, a un ritmo agotador. Sin embargo, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos cuando poco a poco un techo de dimensiones completas comenzó a revelarse ante mis ojos. Sin embargo, la llegada inminente del atardecer me obligó a tomar la decisión de regresar a mi casa, dejando las herramientas apoyadas en la chimenea. Estaba completamente agotado, así que antes de marcharme decidí tomar un sorbo de agua que había traído conmigo. En ese momento me di cuenta de lo inquietante y silencioso que estaba todo a mi alrededor. No se escuchaba el murmullo de los animales ni el soplo del viento, solo el constante goteo del arroyo. Sin embargo, había otro sonido. Aquel sonido era tenue. Decidí seguirlo y descubrí que provenía de una radio que se encontraba en la casa. Me acerqué sigilosamente y me pegué al techo para escuchar con mayor claridad. El sonido de una radio se filtraba desde el interior de la casa. Alguien debía estar viviendo ahí. De repente una sensación de miedo me invadió. Me sentí como si estuviera a kilómetros de mi hogar y posiblemente no estuviera solo. Sin perder tiempo, me alejé rápidamente y emprendí un camino de regreso a mi casa, con las piernas entumecidas por el cansancio. Unos 2 meses más tarde, regresé una vez más a aquel lugar. La curiosidad se apoderó de mí, y desearía poder decir que fui lo suficientemente inteligente como para olvidarlo. Pero vamos, ¿quién podría olvidarse de algo así? Al llegar a la casa me encontré con la misma escena que había dejado, con todas las herramientas y objetos en su lugar. Sin embargo, no se escuchaba ninguna radio. Decidí comenzar a cavar en el techo. Cavé un camino hasta el borde del techo donde supuse que podría encontrar una entrada hacia el interior de la casa. Con determinación avancé rápidamente y comencé a cavar en dirección al costado de la casa. Trabajé con fervor y concentración hasta que logré exponer aproximadamente 1 pulgada de la ventana. Con cuidado metí mi cabeza en el agujero para intentar ver a través de la pequeña rendija, pero no pude distinguir nada en la oscuridad. Continué cavando durante casi 1 hora más, hasta que finalmente logré exponer casi por completo la ventana. Con cierta sorpresa, empujé hacia arriba y la ventana se abrió con facilidad, como si estuviera nueva. La tierra sobre la que me encontraba se desprendió y caía al interior de la casa. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude distinguir mejor mi entorno. Me senté en el suelo, dejando que la tenue luz exterior iluminara ligeramente la habitación. Para mi sorpresa, descubrí que toda la casa estaba completamente amoblada y parecía estar habitada y cuidada. De alguna manera, el aire circulaba por la casa. Con mis ojos ya adaptados a la penumbra, me dirigí hacia la puerta del dormitorio. Agarré el picaporte y lo giré lentamente. Para mi asombro, la puerta se abrió sin emitir ni siquiera un crujido, revelando un pasillo en penumbra. Aunque mi visibilidad era limitada, mis oídos captaron un sonido. Esta vez no era una radio, sino el sollozo de alguien. El pasillo se extendía enfrente de mí, con un suelo cubierto de una alfombra de un tono blanquecino y una elegante escalera de madera que parecía conducir al presunto primer piso. Mientras mis ojos recorrían el espacio, mis oídos captaron los suaves gritos de una mujer que resonaban desde lo alto de las escaleras. En ese instante me quedé paralizado sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Quería llamar a la mujer, pero al mismo tiempo sabía que había cruzado una barrera personal hace horas
cuando decidí aventurarme en este lugar desconocido. Permanecí inmóvil en el pasillo. El tiempo parecía detenerse mientras luchaba con mis pensamientos. Sin embargo, mi indecisión fue interrumpida por un nuevo sonido. En la escalera se escuchaban pasos que se acercaban rápidamente, subiendo los peldaños con una determinación inquietante. Con un movimiento rápido, cerré la puerta del dormitorio y di un giro brusco hacia la ventana. Con ansiedad y prisa, me apresuré a atravesar el montículo de tierra que se había acumulado en la habitación a través de la ventana. Podía sentir que lo que me perseguía había logrado abrir la puerta y se acercaba cada vez más, pero curiosamente no emitía ningún sonido aparte de sus pasos pesados. Sin perder tiempo, salí por la ventana y la cerré justo en el momento en el que algo chocó contra ella. Mientras tanto, la mujer que lloraba en el interior de la casa continuaba su lamento sin cesar. Sin detenerme a pensar, continué mi escape. Salí del agujero en el techo y me adentré en el espeso bosque. Durante todo el camino de regreso, una sensación de desesperanza y temor me acompañaba, como si estuviera siendo perseguido de cerca por algo siniestro. No tengo muchos recuerdos claros del camino de regreso, pero cuando finalmente llegué a casa me dejé caer exhausto en mi sofá. Permanecí inconsciente durante varias horas y al despertar me di cuenta de que el sol ya se había ocultado. Lleno de temor, cerré todas las puertas y ventanas de mi hogar, sintiendo la constante preocupación de que aquella entidad de la casa me estuviera persiguiendo. Desde entonces, nada más ha surgido de aquella casa misteriosa. Hace aproximadamente una semana decidí llamar a la policía y darles un informe detallado sobre el incidente que había vivido. Ahora solo me queda esperar su respuesta y ver si pueden brindarme alguna información adicional. La inquietud generada por mi experiencia en esa casa ha sido tan intensa que he decidido evitar esos bosques para siempre. De hecho, he decidido tomar un descanso de las excursiones en solitario. Si en algún momento hay alguna novedad o actualización del caso, estaré encantado de compartirla con todos ustedes, pero por ahora, esto es todo lo que puedo decir.